pasa? El Nintendo de mi casa se lo robaron. Y cuando se dañaba ese CD, Ay, mi madre. lo grito. No era ni uno, ni dos menores, ni tres, ni cuatro, que lo iban a buscar al club con una correa en la mano. Escriban en los comentarios el nombre de este podcast, por favor. Necesitamos un nombre. Señores, bienvenidos a este podcast donde vamos a estar tratando diferentes temas sobre los videojuegos, tecnología. Básicamente en este pequeño resumen estaríamos viendo algunas experiencias personales, experiencias dentro del mundo gaming de la República Dominicana y, ¿por qué no, Latinoamérica completa? En este video vamos a ir hablando sobre las experiencias de cada uno de nosotros y cómo la comunidad también aquí en la República Dominicana, en el Caribe básicamente, Latinoamérica, cómo tenemos el primer vistazo a lo que serían los videojuegos, aquellas cosas que realmente nos han cautivado en términos de, porque a aquel entonces ustedes se recuerdan que ver una consola de videojuegos era también tecnología, eso era tecnología de cosas que, dime, en la televisión tú pones algo De 64 bits, pero era la tecnología considerada en ese momento. Exacto, 64 bits era adelantado ya. Era lo último. 8 bits, o sea, Bueno, yo llegué a ver 8 bits. Ey, bueno. No es que yo sea viejo, pero que Dijiste yo más tu o edad, menos, ya. no, yo estuve leyendo un documental sobre eso. Tú me entiendes, me actualicé y vi que en el pasado se veían eso, tú sabes, más allá de lo... Le podemos creer, le creemos. Sí, hay que... O él vivió su 8 No, bits. no, no, Vivió no. sus Yo... 8 bits, lo vivió. No, mira, yo nunca vi de que Atari. Así puntual, un Atari. O sea, yo empecé con el Nintendo. Ok, más o menos diste un aproximado del tiempo. No Nintendo Color. En blanco y negro tú lo veías. No. Ay, color. No, me mató ahí, me mató. No, pero... Eso yo no lo apoyo ya. No Me especificaste, mató. dijiste Nintendo. Nintendo, no, Nintendo. O sea, Nintendo en sí, cuando... bueno, en aquel entonces... Yo llegaba a televisores blanco y negro, sí. Yo llegaba a ver... No, A mí ni me pregunte. ¿ustedes no lo vieron blanco y negro? Yo llegaba a ver televisores blanco y negro en alguna casa de los vecinos. O sea, porque anteriormente, aquí, nosotros lo que hacíamos era que... siempre había un amigo que le llegaba una consola. Nosotros no éramos de que... Así tan... ¿Cuál sería la palabra? Teníamos como que esa facilidad de adquirir esa En tecnología ese del momento. futuro. ¿Tú me entiendes? ¿Y la primera consola? En mi caso, Nintendo fue lo primero. ¿Y la tuya, Paola? ¿Cuál fue? Nintendo. ¿Nintendo con qué cinta? Porque eso era una Sí, sí. cinta y ya. Exacto. Era la que tenía la pistola de los paticos. Ah, Mario. Eso era Mario. Ma- Ya tú No. sabes, eso Ella era se Mario. refiere es a que era cazando. La del perro. La del No. perro que entraba a los Pero que arbustos había- y salían los Y patos. salían los patos. Pero que ese era el DLC. En ese entonces, el de Mario tenía como ese jueguito también adicional. ¿Tú no recuerdan? Que venía No, ya Mario tú estás hablando es de las... con Dog Hunt. Dog Hunt, que se llama. Dog Hunt. Dog Hunt, exacto. Ajá. Pero aquí se utilizaba mucho lo que era los Polystation. Polystation. Ay, mi madre. eso ¿Cuál otro era tema. la consolita que te traía 400,000 juegos? Pero después del 10, 1999. se repetían Se todos. repetían todito. Ese era el problema. Tú sabes que a mí me hicieron una vez una vuelta así. Mi mamá me compró un Polystation. Y llegó. Por un super. Wow. Ya tú sabes, la dejé que fuera la Duarte sola. Y ella para acá vino con Polystation. Ya tú sabes, yo no sabía qué era lo que iba a hacer. El mismo Nintendo que yo tenía, arrumbado. Con todos los juegos ahí adentro. Todito, pero la ventaja era que el Polystation después del 10, Diego, después del 10 era el mundo avanzado Sí, de Mario. De Mario, por ejemplo. Esa era la idea. Diego, ¿con qué consola te empezaste? Bueno, realmente con los polis. Yo puedo decir que mi introducción al mundo gaming fue con poli. Yo incluso tuve una mala experiencia, un autosabotaje, yo diría. Yo recuerdo que en esos días habían salido lo que era el PlayStation 3. Ay, Dios mío, pero... Y yo tenía un Play 4 ya. ¿Cómo un Play 4? Oye, el Play 3 había salido, pero en la caja del poli decía Play 4. Ay, Porque era para 4 jugadores. Ya tú sabes. No, me compraron el Play 4, el Play ya, 4. abusadores. Oye, pero tú sabes que tú todavía estás a tiempo por levantarte una demandita con ese tema, porque eso, hay daño ahí. Eso fue Daño no, psicológico. eso fue un bullying mortal. Y el ¿Quién le va a bullying? poner la demanda? No, porque bueno, tienes que chequear la tienda, si tú tienes tu factura, tú sabes. No, tienes que tener- pero fue una mala experiencia. Te digo, el Play 3 saliendo, ya yo dije con el Play 4. Señores, no. Eso no ¿Qué? se hace. Play A los 4. comerciantes de la República Dominicana eso no se le hace a la Junta, muchachos.
No, y ese es el tema, que regularmente todo el jugador en ese entonces era con los poli, porque en los supermercados tenían la estrategia que para tiempos de útiles escolares te ponían la televisioncita y el poli al lado. Claro. Que cuando te iban a comprar la mochila y el cuaderno, tú lo primero que veías era el poli. Sí. Mira, yo pasé. Yo pasé. Y Ellos sabían. hay que comprar baby poli. Son sádicos, Sí, ¿verdad? el Son comerciante sádicos, aquí, yo digo, mira, había maldad, ¿verdad? Había maldad. Eso es la y realidad. saben venderte. ¿Cuál es el producto que se va a consumir? Mira, esto se está dañando. Por ejemplo, en la tienda, vamos a ponerlo aquí adelante, que los muchachos, desde que tú llegues, eso es lo primero que va a tú. coger. Eso era lo más asequible. Y Paola, entonces tú empezaste con Yo Mar, empecé con Nintendo. Con Nintendo, pero yo era demasiado chiquita. O sea, básicamente yo me sentaba a ver a mi hermano jugar. Con el control desconectado. No me digas No, o sea, yo me quedaba así sentada. No, tú eres muy chiquita, no puedo jugar. Oye. Pero yo cogía después la pistola, la desconectaban y yo jugaba con la pistola y eso. Pero yo, o sea, tengo los recuerdos muy vívidos. También con el Nintendo llegué a jugar Mario. Pero ¿qué pasa? El Nintendo de mi casa se lo robaron. ¿Cómo así? O sea, recuerda que esto es tecnología del Sí, futuro. sí. Eso era no. tecnología del futuro, que eso era lo Señores. primero que había que asegurar. Oye, el que se metió en una casa, eso era lo primero que tenía que asegurar. No, pero que no fue que se metieron en la casa, fue la muchacha de servicio que Ay, se lo Dios robó. No. Nosotros estábamos como de vacaciones. Mm. Mi mamá y papá se fueron a trabajar. Yo me levanto en la mañana con mi hermano a la rutina de siempre. Yo sentarme al lado de él a verlo a él jugar y cuando me apretara el control, bueno, a tirar ahí. Y nos despertamos en la mañana y no encontramos ni a mi hermana ni el Nintendo. Eso es grave, ¿viste? No aparece ni tu hermana. Ni mi hermana ni el Nintendo. Se robaron la hermana también. Ese es uno de los peores días. Es uno de los peores días. Y tú te estás portando bien, porque te acuerdas que te lo escondían en el Nintendo. Sí, sí. Pero tú estabas No, portando bien, le tú estabas quitaban bien. el cable. de atrás, Ah. que O tú la no lo fuente de podías poder. conectar la luz. Ujú. Señores, nosotros nos despertamos, fuimos a la sala. ¿Y el Nintendo dónde está? Y estamos mirando y tal. Y cuando vamos a la habitación, ¿y fulana? ¿Dónde está? También. Pues También, se dio. desaparecido. Pero se dio la huida. O sea. Señor, un lío. Óiganse el cuento para no Ajá. hacerlo muy largo. La señora del servicio, mi hermana se despertó primero en la mañana. La señora del servicio le estaba pasando una funda negra a una señora por la puerta de hierro de mi casa. Ay, Mi hermana no era jugadora. No. Entonces ya no. No digo. No le dio mente Lo primero a que esa nosotros acción. hacíamos en la mañana que nos despertábamos, mirábamos si el Nintendo estaba ahí y después desayunábamos. Ay, Dios mío. De la emoción Eso era tan grave. grande. Sí. Y entonces, al fin del día, mi hermana se fue con la señora. Dije, sí, mira, vete con ella, que ella me va a mandar algo contigo. Y ella se llevó la funda negra, mi hermana no sabe nada. La dejaron sentada en un parquecito. La señora le dijo, quédate aquí sentada tranquilita, que yo voy a entrar en una casa y perro y te pueden morder. Oye. Señores, dejaron a mi hermana sentada ahí, la señora se fue por ahí. Wow. Apareció una doña y le dijo, mira, mi hija, y tú sola aquí. No, yo estoy esperando a una señora. No, mi hija, vete para tu casa, tú tienes mucho rato aquí. Y mi hermana llegó a la casa, mi mamá casi la mata, la señora de servicio. Ay, Dios mío. Pero ella volvió a la casa. Sí, volvió a la casa, todo. No, mira, y tú sabes una cosa que me parece bastante curioso, y es que en aquel entonces nosotros no teníamos esa mentalidad, porque ahora que tú mencionas eso, también me llega a la mente una vez que dentro de la tecnología del futuro que había en tu casa, Ujú. que todo el mundo también quería ver, había un televisor que era grande, Samsung, ya Ujú. tú Un sabes, cacón. un cacón de eso, ya tú sabes, que eso para tú, 21 pulgadas. sí, 21 pulgadas, eso era, dime, tú tenías que sentarte lejos para poder ver eso. Mira, y resulta que hubo un señor que aprovechó, sabía que estábamos nosotros en la casa solos y Ok. utilizábamos siempre la costumbre cuando estábamos en la casa, yo y mis hermanos, no podíamos jugar en el Nintendo y el Super, qué sé yo. En aquel entonces yo tenía el Super Nintendo, creo que era. Y el señor me dijo, mira, que tu papá te mandó a decir que la televisión se la mande por la ventana, porque recuerda, o sea, yo... Wow. Lo que pasa es, No. yo vivía, o sea, nosotros vivíamos en un barrio, tú sabes, son creativos, son súper creativos, que le manda el televisor, pero era una estrategia que siempre se usaba, pero yo no le iba a dar el televisor porque yo estaba jugando, ¿tú entiendes? Exacto. Yo no tenía, dime, o sea, era un tema, pero en realidad eso era algo que se utilizaba mucho y uno no tenía esa mentalidad como niño, tú sabes, de ver las cosas a ese punto, tú sabes. Diego, entonces tú me dices que tú empezaste con el Poli, que te... Poli, luego un Poli 4 con 4 controles. Con 4 controles. O sea,
Luego de ahí pasamos a lo que era Nintendo 64. No, pero es un salto, Que yo ¿oíste? siento que esa fue la mejor consola en ese entonces que yo pude disfrutar, porque esa era la fiebre de querer llegar a la casa, conectarte. Y yo recuerdo que no tenía el memory card Ay, eso para es grave. guardar partidas. Eso es grave, eso es grave. Eso es grave, ¿oíste? Es una maldad. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona en ese tiempo. Me acuerdo yo que era empezar el juego desde el inicio, todos los días. El objetivo mío diario era ver qué tan lejos podía llegar en el juego. Claro. Yo digo, el por sufrimiento para cualquier... Señor, es un ejercicio mental. No, porque tú sabes que también el 64, lo que pasa es que el Super Nintendo nos mal acostumbró. Porque el Super Sí. Nintendo tenía una pilita y que guardaba y su partida. guardaba. Pero que a Nintendo, tú sabes, porque Nintendo, oye, son unos abusadores. Ellos se le ocurrió el memory card, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa? Que tú tenías que tenerlo para guardar, no era como con la pilita. Entonces tú tenías, le daba un Zelda. Imagínate, un Ocarina. Y no, y que en pocos sitios aquí en República Dominicana aparecía el memory card. Aquí simplemente Sí. te vendían la consola y los juegos. Ya resuelve como tú puedas. Sí, señores, pero antes de llegar al memory card hay que acordarse de que había que anotar los códigos en papelito. Ah, no, Oh. eso sí. No, muchacha, yo tenía un cuaderno. Ese cuaderno, yo tenía una cátedra de Fatality. Y tenía, sí, porque tú sabes que uno se preparaba. Sí, sí. Tú ibas para el club, porque también es otra cosa importante, que el tema del club, que por eso nosotros siempre hacemos referencia a eso, es que yo también vengo de jugar en clubs. O sea, yo tenía un amigo, íbamos a los clubs, pero todo el mundo iba con su cuaderno. Dame los códigos de GTA. Tú escuchabas Ok. los menores por allá. Los códigos de GTA, dámelo. Anotado con la flechita Sí, a lapicero. déjame ver el código de Castlevania para llegar al mundo 4, que sé yo cuánto, de un fundazo. O sea, la gente siempre estaba atento a eso y anotando. Y Mega Man era Sí. así. Ese era un salvado. En mi casa éramos desorganizados. Cogíamos la esquina de los periódicos. Ay, Oye, busca tu periódico. El periódico. Anotar los códigos. ¿Dónde estaba la noticia? ¿Dónde estaba tal noticia? Ahí, ¿dónde estaba la Y noticia? recortábamos el pedazo, lo poníamos abajo del Nintendo. Cuando la doña iba a limpiar, muchacha. Todo- botaba Sí, los todo- papeles. Eso era Mira, y brutal. buena mención que tú haces de los clubes de Nintendo, porque esa era una parte que todos vivíamos. Señor, eso fue muy importante para nosotros descubrir la variedad de juegos que había. Sí, Sí, porque tú pero llegas a eso un también tenía un espacio. riesgo, tú sabes, eso tenía un riesgo, porque mira, yo te voy a decir la verdad. No era ni uno, ni dos menores, ni tres, ni cuatro que lo iban a buscar al club con una correa en la mano. O sea, tú veías esa sombra de que tú estabas sentado en el club de espalda porque todo era de espalda. Y tú veías esa sombra así, de una vez como que se llegaba un negro así. ¿A quién Todo se pone iba a negro, buscar? como el apagón de Akuma. ¿Tú sabes el apagón de Akuma? Ujú. Que se van todas las luces y tú veías esa correa, ¿vale, muchacho? Mira, Bueno, tengo que hacer la confesión. te Yo fueron creo a que buscar. la última vez que yo fui a uno fue la vez que me fueron a buscar. Yo Ay, creo que por la muchacho. vergüenza no volví yo más. Ya tú sabes. Oye, era cada rato. Mira, no, y como tú dices, es la presencia, que uno no ve quién es que tiene detrás, pero tú sientes como esa aura, esa presencia. Claro. El Eh, ki. El ki. Mira, tú sabes que yo estratégicamente yo hice un acuerdo. Yo hice ahí o sea, una concesión ahí, un acuerdo, porque el dueño del club era muy amigo mío. Ya, Ok. o sea, él No, es que uno se me hace llevaba- fijo, él uno se me hace llevaba- fijo en él esos me llevaba- clubes. o sea, que al final ya yo ni pagaba a ese nivel. Y él era mucho mayor que todo lo que nosotros íbamos al club. Pero ¿qué pasa? Que mi mamá lo conocía. Ok. Y ella sabía, no, él está donde niño. El club de niños, que sé yo cuánto. Y uno, tú sabes, es donde niño que él da. Yo le decía, mami, yo voy para donde niño, que sé yo cuánto. Y ella sabía dónde yo estaba seguro ahí. ¿Tú me entiendes? Yo hice ese amarre porque había muchachos que se iban sin permiso, ¿tú me entiendes? Exacto. Y ahí era que estaba el problema. Bueno, el problema mío radicaba de que yo no me iba de mi casa hacia el club. Yo visitaba a un primo mío, casa de mi tía. Entonces yo digo, ya nosotros rendíamos tanto en la casa que ya para salir de nosotros, nos decía, mira, váyanse a jugar. Y esos 5 pesos nunca faltaban para ir al club. E igual como tú mencionas, uno tener una relación tan estrecha con el dueño del club, ya uno se sentaba ahí y era hora muerta a tirar. Claro. Entonces era un espacio donde tú jugabas Nintendo, jugaba en Xbox, jugaba en Play, jugaba diversos juegos. Y eso era, mira, que van a alquilar tal juego. Uno se separaba de la silla y se sentaba en la otra que estaba vacía. Y a ese nivel era que uno estaba y tiraba hora muerta ahí, unos muchachos, no pendiente ahora. Sí. Ya cuando los padres de uno iban a buscar a la casa de ti. No, que mi mamá llegó allá. Me acuerdo, yo te digo, yo no la vi. Yo Ay, sentí Dios esa mío. presencia. Ay, Dios mío, ese ki como maligno. Un ki maligno como que... Bueno, tú ves como la yo- avenida de Godzilla, que nadie lo ve, pero como que lo siente, por los pasos, el Ujú. temblor.
O sea, no sentiste como que pasó toda tu vida, así la corta vida tuya pasó por de frente de ti, así, ya es una golpeada, mira. La piel de gallina, los pelos parados. No, pero mira, oye, tú, eso es grave, ¿oíste? Chacho. Y entonces, el juidero. El juidero. Y entonces lo controles volando, la consola. No, el susto, porque fue el susto, no el... No, mami, no, mira, tú no vuelves para acá, que te agarran, vámonos. Yo, espérate, dame terminar, que tú quieras acabar la partida. Oye, Ya no, lo que tú diste 5 pesos, pues entonces... La mentalidad de uno es quedarse ahí, ya, no, déjame terminar. Son Te 5. digo, esa fue la última vez. Son 5 que tú diste, 5 pesos eran 5 pesos, eso era un triangulito, 2 triangulitos. Yo creo, en aquel entonces. Bueno, en mi colegio era un refresco. Un refresco. Eso era fuerte. Bueno, antes los refrescos eran a 3. A 3. Pero después lo subieron a 5. Sí, No grave. sabemos de qué época estamos hablando tampoco. Bueno, exactamente. yo no me acuerdo cuando eran así, pero Bueno, está bien. Yo voy a decir sabes que sí. eso, oye, tú te empapas rápido. Tú lo que tienes que hacer, tú vas, busca un poquito de historia y tú sabes como yo hizo Paola y ya tú sabes los precios. Y puede manejar esos precios. Claro. Sí, Tú sabes también algo importante, que en el tema del club había algo, y es que cuando normalmente todos los clubes de República Dominicana o sea, buscan los juegos, porque no es que se pedían los juegos como antes. No. Es que llegaban importados de alguna forma a lo que era, por ejemplo, la pulga, principalmente. La pulga era el medio de difusión de juegos. Tenía su área específica, juegos, controles, la misma consola. Yo tenía su televisioncita ahí. Probaban la consola, claro. Que No, sí. y que todas las tiendas de toda esta zona para acá iban directamente A allá la y era pulga. como el E3 de videojuegos, ¿tú me entiendes? Un E3. L3. Claro, el E3, porque ahí era que llegaban las copias de los juegos nuevos, llegaban las cintas. Entonces todo el mundo en el club estaba esperando que llegara niño ese día, ese domingo en la tarde, porque el 7 de la mañana era a buscar, a buscar nuevos mares Ujú. y traer, tú sabes, la A buena... surtir. No, a buscar traer la nueva. O sea, tú me entiendes, los títulos nuevos. Entonces él llegaba. Mira, ¿qué trajiste? Mira, salió el Smash, salió tal cosa, muchacho, tú sabes. No, ponme eso de una vez. Y tú te sentabas ahí. Exacto. Pero él también era un poquito greedy, era como un poquito, ¿tú me entiendes? Porque él cogía, no, yo traje tal juego, yo voy a jugar. Y él se sentaba a jugar su juego también, porque él era jugador. Hablando de esos tipos de juegos, ¿cuál fue el juego que en su infancia le dedicaron mayor tiempo? Que tú puedes decir, wow, yo me pasaba meses dándole ese juego diario, que haya marcado lo que es su Paola, a infancia. ver. Ay, mi madre, Command and Conquer. Ay, Dios mío. Todas. Empecé. Red Alert 2, empecé Tiberian Wars, Eso Games era. Worth, todas. Ese- Todas. y chula. Y la Generals también. Esa La era Generals yo le di. dura. O sea, dura, yo... dura. Eso RTS Yo era muy puedo bueno. decir que yo cuando nosotros nos mudamos a otra zona y Ujú. yo no conocía a nadie por ahí y me quedé sin conocer a nadie porque me la pasaba jugando. Jugando. Yo llegaba, comía, me sentaba en la computadora y a las 6 en punto de la tarde me paraba porque yo tenía un perro. Sí, Y había iba- que y sacarlo. Me tocaba la puerta Sí. el perro y no dejaba de tocar la puerta hasta que yo lo sacara a caminar. Claro. Y señores, No, los RTS son de los juegos que son bastante adictivos. Los RTS también te ponen a pensar bastante y eso desarrolla mucho esa capacidad de gestión. Porque tú sabes que los RTS tú tienes que estar gestionando que los recursos, que tal cosa, que me están atacando y tal cosa. Y Command Sí. Conquer, como muchos otros juegos también, tienen esa facilidad. Age of Empires también. Age of Empires también. También estaba uno que yo jugué muchísimo, que era Army Men. Ustedes llegaron a Army Men, que eran de Army Men era de unos soldados. que eran en Diferentes- plásticos. Eso no era como No, comando. Comando es otra cosa. Ah, Comandos es el de los soldados, pero estaba Army Men. Army Men era de los soldaditos de plástico. que eran- Verde, de los plásticos. verde. Exacto, ese Y sí. entonces cuando lo mataban, se derretían. Y tú tenías que mandar una aspiradora a recoger No. el plástico derretido. Y que realmente el juego era como en un sótano. Porque eran figuras realmente en el juego que eran plástico de juguete. Muñequito, Entonces como todos los Toy artefactos, Story. habían pilas, Ajá. potes de agua. Ajá. todo Exactamente. Todo era como La en un pila, tú hogar. tenías que sacarle la energía a la pila. Exacto. Sí, igual, sí, muy chulo. Sí, muy chulo. Ese sí, muy Voy a bueno. buscar. Que era como Sí, muy avanzando duro, muy duro, muy en el hogar. Tú empezabas en el sótano, Ajá. subías a la Iba subiendo a la cocina. cocina. Luego tenías que ir a... en el fregadero. Chacho. Muy duro Sí, ese sí, sí. juego, muy ápero. Entonces el plástico derretido debería llevarlo a un sitio para empezar otra vez a fundirlo, a hacer los soldados. Exactamente. Tú estás No, claro. mira. Tú estás Muy claro. buen juego. Tú estás Muy buen juego. A mí, de los juegos que yo jugué mucho en Nintendo, o sea, eran los juegos que la gente denominaba como clavos, que eran los juegos difíciles. Por ejemplo,
había Mega Man, Aladdin. Castlevania. No recuerdo Aladdin. Aladdin yo siento que fue un juego que eso fue para... De Nintendo. O de Super. Ese era de Super, si no me equivoco. Pero yo lo jugaba ya en PC. Sí. En PC fue Emulado. pero eso fue un juego, yo digo, para traumar una generación. Porque el juego como que se autosaboteaba para que tú no pudieras pasar de ciertos niveles. Tú tenías una experiencia grata al inicio del juego, pero había ciertos niveles que eso era como... El de la alfombra, el más difícil. Entonces... Con la lava atrás. Tenía que darle para adelante. Entonces y era esquivando... Yo tengo recuerdo de eso, pero viéndolo en el club. Sí. No, en la emulación también como que fue como un rush. Y no, marcó precedente, por lo menos acá en República Dominicana. Porque todo el mundo cuando consiguió una PC, me acuerdo la Pentium 4. Eso era high-end ya, porque había Pentium. Y después salió Pentium R. Muchachos, mira, eso era otro nivel. El que tenía una Pentium 4 en su casa tenía ya lo máximo en tecnología. Entonces ahí empezó la emulación de Game Boy. Sí, de Game Boy. Yo me acuerdo que yo no tenía PC cuando eso. Y junto a un amigo quemamos un CD, todos los rooms de Game Boy. Íbamos a centro de internet, traíamos el CD y emulábamos dentro del disco, porque ni siquiera la PC lo pasábamos. Dentro del... Cuando se dañaba ese CD, lo grito. Ese era el problema. Mira. No, en CD-ROM, esos CD-ROM había unos CD-ROM que era, tú lo entrabas y de una vez, ya, sácalo. Está dañado. Busca otro. Era así. Normalmente los que eran más rápidos tenían esa situación. Eso sí. Señor, entonces, ¿cuál fue la próxima consola que ustedes, después de su primera, la que más impactó como la consola de por sí? Bueno, yo en lo personal te puedo decir que yo duré un tiempo en PC jugando lo que es emulando, ya sea Most Wanted del 2006. Fue uno de los juegos que yo digo que... el juego de Need for Speed. De Need for Speed que más me marcó en la introducción a lo que era el gaming. Hacer, yo me acuerdo, la experiencia de la policía. Sí. Eso era... Sí, eso era otra cosa. Te digo, yo tenía un amigo, ya yo tenía que acumular cierta cantidad de puntos y no podía. Y el amigo mío era lo más duro jugando. Le dije, mira, cuando eso, lamentablemente aquí en este país nunca había luz, que mira, te voy a prender el inversor, pero para que tú me pases eso. Sí, porque yo quiero ya comprar los otros vehículos y tengo que pasar eso para poder comprarlo. Y así mismo, duramos 2 horas poder escapar de la policía. Porque yo siento que ahora los juegos como que te dan esa facilidad que tú puedas darle continuidad. Pero antes tú tenías que fajarte a jugar. De cero. Tú tenías que fajarte a jugar. Por ejemplo, Most Wanted o Need for Speed. Yo siento la mejor que ha salido, la Most Wanted del 2006. Ellos quisieron implementar en la 2012 algo nuevo, pero dañaron... La hit. No, Need for Speed Most Wanted del 2012. Ellos sacaron una segunda versión queriendo como... Porque ellos saben que su mayor éxito fue la Most Wanted del 2006. Pero que la Most Wanted tenía como una esencia única que no se ha vuelto a repetir en ningún género de juego. No se ha vuelto a replicar esa experiencia. Esa experiencia de juego. O sea, tú invertiste más tiempo en PC. En PC. En ese entonces. En ese entonces. La experiencia más grata con una consola que yo haya tenido fue cuando salió la Xbox One. Que es reciente. Ni siquiera la 360. Yo tuve la oportunidad porque yo estaba enfocado en PC. Sí. Tú sabes que... ¿Qué pasa? Que cuando tú sales de Nintendo, llega el Super 64, todas esas consolas tenían una característica. Los juegos eran chulos y toda la cosa, pero había que comprarlo y eran 1,500, 2,000 pesos. Tú le decías eso a tu mamá o a tu papá, que tú tenías que disponer de 2,000 pesos. Era un juego al año. Y había problemas. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la consola que más se le invirtió tiempo, en mi caso, fue el PlayStation 1 porque tenía capacidad de leer rooms. Tú sabes, o sea... Esa es la realidad, es que nosotros aquí, eso era, o sea, sigue siendo un lujo, pero era un lujo, un hobby más asequible. Entonces, exacto. Tú podías ir 60 pesos, comprabas un CD, pero tú ibas a la pulga el domingo siguiente o 2 domingos después, mira, tengo tal CD, vamos a cambiarlo. Con el CD, y me acuerdo. Eso era todo con la sin vida. Y 25 pesos más. Tú le dabas 25 pesos y le entregabas la diferencia, exacto. Le devolvía el CD. Y esa era no, y ellos te chequeaban. Sí. Esto está rayado, tienes que dar 50. O sea, tú sabes, tú lo cuidabas. Tú cuidabas tu CD. Entonces, realmente esa fue era doloroso cuando te tocaba un 64.
porque estaba esa limitación de que tú no podías comprar consola. Más sin embargo, eso fue así, el PlayStation rompió. Rompió, realmente. Play sí. 1, Play 2 rompió, tú sabes, Sí. por esa facilidad de la... El GameCube. El GameCube también fue muy bueno. Muy Yo bueno. nunca tuve GameCube, pero yo en el club, tú sabes, Bueno, te puedo decir ¿El que club? en el club. sí. la experiencia en Mario Kart en GameCube fue inolvidable para Sí, mí. sí. Era el único juego que en multijugador tú podías jugar competitivo, o sea, en conjunto en el mismo vehículo. Ah, sí, la Double El Dash. único Double juego- Dash, exacto. Double Dash, tú cambiabas. Maneja tú, yo tiro. Exacto. El único juego como que implementó eso, pero ya la Mario Kart, si tú quieres jugar, es Ujú. independiente cada quien en su vehículo, pero te digo, esa interacción y como esa armonía que había de equipo durante la carrera. Mira, durante la primera vuelta tú eres mejor. Vete, ya yo para la última entro, mano, cosas, tú sabes. Sí, esa chulería. Y Paola, ¿eh? Después de el Nintendo que lo recuperan el Nintendo, estoy No, preocupado no. todavía. Con la... Oh, Dios mío. Por lo menos recuperamos a mi hermana, pero el Nintendo no. Ay, Dios mío. Sí, porque fueron los dos que yo desaparecieron. pensé que el final era feliz, pero fue Sí, no. mitad Fue triste feliz. para ellos. Fue mitad mitad feliz. No, después en mi casa se consiguió un Super Nintendo. Ahí sí se jugó Super Mario, se llegaron a alquilar muchas cintas. Yo llegué a jugar una de los Simpsons, de Bart, Ah, que eso era en Super Nintendo. sí. Ah, no, había muchas. Había una que era un clavo Nintendo, Había- que era de que Bart is missing. Él iba en En la patineta. una patineta y aparecían unos dinosaurios, Ujú, un disparate. ujú, ujú. Pero eso, dime tú. En el momento, En el momento, para mí eso era... No, y tú sabes que ese salto del Super Nintendo fue sumamente... ¿cómo te digo? El Super Nintendo tiene un way, tiene un look como que realmente como que te cautiva. Sí. Nintendo hay que dársela. tecnología. sí, sí. Eso era tecnología de punta. en Eso ese era momento. tecnología de punta porque te daba las animaciones, eran muy acertadas. Cuando tú mencionaste Aladdin Ujú. era muy semejante a lo que era la serie animada, los muñequitos Exacto. animados, era igualito. Y todos los personajes tenían esa facilidad de ellos recrearlo tal cual. exacto, esa fidelidad al personaje original. Eso era así, como por ejemplo, cuando tú veías esos juegos como Star Wars, ¿tú te acuerdas de Star Wars? Sí, Eso Star Wars, eso era una... Ellos replicaban los personajes y eso es uno de los juegos Los más difíciles de verdad en el Super Nintendo. Y ellos lo replicaban tal cual. Eso era otra cosa. el desarrollo. Eso en sí, esa parte ahí es algo que yo entiendo que hoy día los indies que tienen éxito también se apegan a ese tipo también de videojuegos. O sea, como que, por ejemplo, si es un 2D, fíjate, Ujú. que los juegos 2D, de los que han roto, por ejemplo, que han roto paradigmas, realmente van como en esa línea. En esa línea, sí, exacto. Y la cantidad de efectos en pantalla. Porque, por ejemplo, aunque el juego sea 2D, incorporan lo que son algunos objetos 3D dentro del mismo. Ujú. Por ejemplo, la Ori, no sé si Sí, llegaron a claro. jugar. Sí, Es un Ori. juego hermoso. sí, claro. Sí, Visualmente y jugable. sí. Es un juego. Sí, sí, sí. completamente. Recuerda que Ori, como por ejemplo la Silksong que viene por ahí, que es la de me sé o sea, el nombre, ¿cómo que se llama la otra que es similar? Que es un Metrovenia igual. Ok, ¿Cómo que se llama? Esa misma, la de... pero está para este año. sí, planteado. sí, la Silksong, pero salió que es como un guardián, como tipo un Reaper, que tiene como una... tipo Castlevania, es lo mismo. Bueno, ahora mismo no, Vamos a poner no el nombre, recuerdo exacto. pero básicamente es igual que Ori. Es un juego sumamente hermoso visualmente. Es un tipo Metrovenia que es un plataformero Ok, también. exacto. Y tú vas consiguiendo mejor y subiendo igual que Ori, porque Ori es así mismo. Y realmente esos indies que dan la hora son juegos de 10. En muchos de los Y sitios de muchas servicio. veces los jugadores lo descartamos, porque me incluyo, porque muchas veces yo rechacé muchos juegos así, porque yo decía, no, ven acá, yo soy ya de jugar primera, tercera persona, yo no voy a jugar este jueguito simplón, porque yo lo veía simplón, esos jueguitos. Sí. Un jueguito, Pero se incómodo el jueguito también, ¿no? Ujú. Tiene su partecita. Sí. ¿no? Y la dificultad y lo profundo que puede llegar a ser un juego en 2D. Sí. Sí, claro. Porque uno lo siente que, no, eso está limitado a la generación anterior, que eran juegos así planos. Pero realmente el juego en dificultad, no todo el mundo tiene, como dice, la facilidad para darle fin al juego. Sí. Claro. Por eso también Nintendo, como sabe que la fórmula funciona, tú sabes que siempre traen esos Mario 2D.
aunque tienen todo eso, los Mario 3D y todo eso, siempre traen esos mismos plataformeros, 2D, por ejemplo la Metroid, hay una que viene por ahí nueva, pero la anterior de 3DS, yo la empecé a jugar también y tiene ese mismo, o sea, igual que la Super Metroid de Super, que básicamente son juegos que todavía tú te sientas y le das para allá. Exacto. Sin Bueno, problema. una crítica a Nintendo, si logra ver esto, es que innove, que vuelva a hacer lo que hacía antes. Pero yo siento que Nintendo se ha acomodado como al público que ya tiene, porque como tú dices, ya hicieron una marca. Tú sentaste a jugar un juego de Mario, te da la experiencia anterior, pero tú dices, wow, qué bien se ve esto, antes yo no lo veía así. Pero vemos que no ha innovado, ya que la Switch sigue siendo 720, cuando ya vamos por el 8K. Sí, lo que pasa es que es un tema de innovación desde el punto de vista, por ejemplo, en términos técnicos. Exacto. Sí. Pero el core de los videojuegos, el punto neurálgico es divertirte. O sea, que tú te sientes y te entretengas. O sea, por ejemplo, hoy día Nintendo es de las compañías que más venden De consolas, sí. No. Y le van a pasar ahora con el Switch, le van a pasar al 3DS. Y a la Wii. ¿Tú entiendes? En términos de ventas, porque es que, aunque te siente 20, aún así. Tú lo compras porque tiene que darte, entretiene. para tú darte esa experiencia, tiene que ser en Nintendo obligatoriamente. Y por ejemplo, eso es lo que yo te para venden. ti, Sí. y por ejemplo, para ti que buscas, por ejemplo, tú juegas en una pantalla como esta, pero el nicho de Nintendo son los niños normalmente. Exacto. Y hay ciertas personas también que tienen su Nintendo, pero la mayoría de los usuarios, que también es otro tema que tenemos que Que ver. plantear quiénes son los que juegan. Niños, adultos. Sí, o sea, hay un grupo de personas que son los que consumen, son niños. Entonces, normalmente ellos no se fían que si está 720, que si está que sé yo cuánto, que funcione. Y Ya que sea eso uno lo chulo. trabaja al Que dé nivel más pa'lante técnico. y puedan pasar, porque si se le pone muy difícil, los muchachos Es otra no quieren cosa. ponerle la mano. Exactamente, lo sueltan ahí. ¿A qué público va dirigido? Incluso eso de hablando de dificultad. Hay juegos que se burlan. Por ejemplo, la Wolfenstein. No sé si ustedes lo han jugado. Sí, claro, todo. Que si tú lo pones fácil, te pone el hombre en Bebecito. pañales. Sí, sí. Se le pone un Con gorrito y un bobo. Con un bobito. Dependiendo Yo qué nunca he visto hardcore. eso. Sí. Cuando te empiezas, te pone así, qué sé yo cuánto. Y Fácil. Uber es lo más difícil. Exacto. Uber es más difícil Que te está. propone con una cara. Sí, es difícil en Uber. En Uber hay que fajarse. Pero es súper entretenido. Es súper entretenido. Pero, por ejemplo, ahora, dentro de todo que es bueno destacar, normalmente, como hablamos del primer vistazo, Ujú. el primer vistazo aquí en RD se da muchas veces, como yo le decía, mi opinión. O sea, lo que Ajá. me pasó a mí. A veces tuve un amigo, una ventana, tú estás viendo, estás ventaneando, que es lo que estábamos hablando ahorita. El ventaneo. El ventaneo. ¿Cómo te digo? Es chulo porque lo que pasa es que se llenaba. Tú lo entendías, el ventaneo, porque el ventaneo era cuando tú no eras, tú eras como. Tú sabes, primero tú definías ahí en qué línea de la amistad tú estabas. Porque Exacto. sí es así. Si tú eras el amigo de ventana o el que dejaban pasar. No, porque tú entiendes. Sí, Entonces, sí, se sí. llenaba la casa. No, es que lo que pasa es que ya hay 5 dentro, 10. Ya se va a llenar la casa. Entonces, mira, te abrí la ventana para que cheque. Era amigo tuyo, era pana tuyo, en verdad. Como quiera que sea. No, por eso te digo, bueno, te dije anteriormente, en mi casa hacíamos, era en la marquesina, tirábamos en el piso un colchón de esos tipo sándwich y ahí se sentaban todos los muchachos del barrio. Cuando que el apagón en la calle y no hay ningún muchacho, los padres ya sabían, eso están donde Diego. Ya tú sabes. A buscar a todos esos muchachos para allá. Oye, si tú hubiese puesto un partido, es un tema de visión. Tú pones un partido en ese entonces. Oye, mira, tú estuviese hoy día fácilmente en el Senado. Así mismo, Fácilmente. fieles seguidores. Oye, porque es un tema de visión. Tú tienes ya el público. La casa está llena. Tú vas a empezar a hablar del partido. ¿Tú me entiendes? Y ya por ahí, fácilmente ya tú hubiese estado. Sí, allá. Dime, sofocado Binader contigo. Porque dime, tiene que hablar contigo. Tiene que hablar contigo y Paola. Tú nunca. Es que a usted las mujeres no la dejan ventanear. No. No, era difícil. Realmente nosotros teníamos consola en los amiguitos cerca de la casa. Lo que hacíamos era que, bueno, el vecinito del mismo piso del edificio, bueno, uno cruzaba por el pasillo y iba por donde el vecinito, que tenía un Sega, por ejemplo. ¡Ey! Eso era El chulo. vecinito tenía Sega, eso Sí, porque era eso bien. uno hacía así también. Y bueno, no, si yo iba, por ejemplo, para el club, tenía que ir con mi hermano. Y ahí sí, en el club era que yo ventaneaba. Sí, O sea, de lejito. De lejito, porque están todos los muchachitos, Sí, todos los varoncitos, sí, tú sí. sabes que se andan empujando, que si yo qué. Entonces la hembrita chiquita
Ay, Dios. De la puerta para afuera. Ay, Dios mío. Yo tenía eso, como tú dices, tenía un amigo, yo tenía un Super y él tenía un Sega. Y él iba a mi casa, nos matábamos el Super. Digo, ¿por qué nos casábamos con el Super? Ok, vamos a mi casa, vamos a darle el Sega. No, y tú le dabas el Sega, como que tú tenías toda la... O sea, la barra de la vida tuya se llenaba, porque tú llegabas con una barra de vida nueva, era. Y ahí tú te ponías a darle el Sega, muchacho. Oye, de verdad que el que podía hacer eso, de verdad, hoy día, tiene ese privilegio de saber. Y tú ahí valoras realmente... ¿cómo te digo? Las cosas que Dios te permite que tú pases para que mañana tú veas las cosas como diferentes, pero realmente son cosas bastante jocosas y divertidas. Exacto. Y en ese mismo punto, como tú mencionas, había ocasiones que tú tenías un juego y el amigo tuyo tenía el otro. Entonces tú, ahora actualmente tú tienes un catálogo de juegos ahí que tú ni le pones la mano. Sí. Pero antes era un juego que tú tenías que jugar todos los días, hasta que hubiera la posibilidad de comprar otro o tú vender ese. Durar 2 o 3 días sin juego, ponerte rápido a buscar en la calle dónde tú vas a conseguir el otro, porque no había esa facilidad. Yo tuve un problema que casi llegábamos a la fiscalía. Fue fuerte porque yo tenía a Donkey Kong 1 en Super. Tú sabes que se guarda el Safe Game. Sí. Y yo tengo otro pana que tiene Donkey Kong 3. ¿Qué pasa? Donkey Kong 1, el que sabe, oye, hay que coger lucha en Donkey Kong 1 y más. Oye, yo tenía ahí siglo, tiempo, que no podía pasar de un lado. Me dice el pana mío, mira, yo pasé Donkey Kong 3, ve dándole a Donkey Kong 3, préstame la Donkey Kong 1. Tú supiste lo que me hizo. Ese bárbaro, yo vengo, como la gente, ese slot 3, cojo el slot 3 porque está vacío. Sí. Ah, no, él le dio el mío, fue. Él me borró ese game, chat. Entonces me lo devuelve y me dice, loco, pero oye la vaina, quillao. Oye, pero esa vaina de eso es dificilísimo. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Tú no llegaste a tal sitio? No, muchacho, yo solté esa vaina. Eso no. Préstame otra vaina que tú tengas ahí. Digo, está bien. Termino Donkey Kong 3, voy a darle a la 1 cuando voy, muchacho, atrás en el principio. En el principio. Cuando yo me enteré, tú supiste que yo bajé de mala manera. Papá, abusador, tú sabes. ¿Cómo tú me haces eso? Mami, no, mira, eso es una desgracia, se va al mar. ¿Tú sabes? Muchacho, mira, eso por la pilita que tú sabes que guardaba los juegos. Sí. Mira, Eric. Ajá. ¿Y la consola con la cual tú creciste? Que te marcaron. Que así, ¿no? Básicamente con el, como te digo, con el Nintendo, el Super, yo siempre estuve como en esa línea. Después tuve un Sega, pero el hito estuvo cuando yo tuve la PC. Que en la PC, con el tema de la emulación, todas las cintas que no me pudieron comprar, cuando yo le daba descarga ROM, muchacho, mira que yo llené la computadora de ROM, yo ponía un ROM, pan, le daba, estaba la facilidad que tú grababas. En el lugar, tú sabes, ese flow, que si yo cuánto, tú grababas, le dabas F5, cargaba. Muchacho, yo pasé juego. Oye, tú me preguntas de juego, eso es un pasado oscuro, pero tú sabes, cuando había tiempo, nunca tuve problema con eso, pero en verdad, yo creo que el PC para esta zona, para acá, Latinoamérica, y donde no hay tanta accesibilidad a los videojuegos, realmente la PC y la emulación fue como esa parte como que te puedo dar ese boost. Exacto, que abrió ese horizonte realmente a que uno pudiera jugar ciertos títulos que eran impensables. Que no llegaban. Habían juegos japoneses que no llegaban. Y no solamente japoneses, incluso títulos grandes que no aparecían. El simple hecho de tú encontrar un Mario Bros. De Super Nintendo, eso era un escándalo. Tú tenés Super Mario Bros. Mortal Kombat 3 Ultimate, eso no aparece en todos lados. Todos los clubes tenían que tener, no una, tenían que tener por lo menos 3 Mortal Kombat Ultimate. Porque todo el mundo jugaba Mortal Kombat. Exacto. Y por lo menos que... Y Street Fighter también. Street Fighter, otra saga, que tú cuando tenías el anhelo de jugar ese juego, cuando tú intentabas comprarlo, te lo vendían a un precio. No, es imposible. Que eso era otro tema. Entonces, como tú dices, cuando llegó la emulación, que esa grande compañía no están de acuerdo con ella, pero eso fue un salvavidas para todo Latinoamérica. Para esta zona, para acá, porque el tema no es que tú no quieras comprar los juegos. Yo lo quiero comprar todos, pero realmente es un tema. Hay un tema de limitaciones y un tema de hobby y ese tipo de cosas. Entonces, cuando convergen esas dos calles, realmente tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú le das de low wall. No apoyamos a la piratería ni nada a lo relacionado. Compren su juego y apoyen a los desarrolladores para que sigan tirando esos títulos buenos, que hay que quedar en claro esa parte. Claro, no. Claro, yo hoy día, gracias a Dios, lo que se puede con el Game Pass.
Gracias, No, pero- Phil Spencer. Yo creo que el tema de la emulación creó la zapata como a los fanáticos de los videojuegos, realmente. Si Sí. no hubiese existido esa época de la emulación, aquí no hubiese tanta gente fanático a los juegos. Es otro Porque no punto. hubiesen tenido Sí, la yo creo que sí. experiencia. Yo creo que sí. Y al Estamos final de del acuerdo. día eso lo favoreció. Sí. Ah. En el club también se avanzó con el futuro. Claro. Habían 2 PC. Sí, Habían 2 PC. O sea, en el club habían 2 PC y había un adaptador que tú hacías que era con los controles de PlayStation. ¿Usted se acuerda? Sí, con el USB. Había un puerto. que era como O- azul. No. Había un puerto. Era un un puer- redondito, ¿no era? Ujú. Era un redondito que se conectaba. Se usaba- Era como de los mouse viejos. Ajá. Sí, sí. El PC2, el puerto PC2, tú utilizabas y ese PC2 tenía un adaptador que tú lo tenías que soldar con la parte de adelante del PlayStation 1. Y tú soldabas los cablecitos, Ujú. lo conectabas, le ponías unos drivers y él te la consola, la PC te reconocía. En la consola. Esa adaptación te la reconocía como un control. Tú le ponías ahí el input, mire, para adelante, para arriba, para abajo. Y estos son los botones y ya tú tenías. Es decir, que en los controles. en ese entonces había... Para que no pueda Trabajo. comprar, el que no pueda comprar los joysticks, que los joysticks eran feísimos y eran caros. Caro, pero ya tú hablaste ahí de programación, de trabajo de hardware. En ese entonces ya había gente que... Que se dedicaba a eso. Había Claro. una SIM completa Sí, porque aquí, de eso. aquí vemos que, por ejemplo, decimos que actualmente que se están haciendo como más... Se están enfocando más los jóvenes en lo que es la informática, pero todo el tiempo ha estado. Porque, por ejemplo, para jugar, mira todo el proceso que conllevaba. Simplemente para, como tú dices, evitar tener que comprar el adaptador. Y quizás no por no comprarlo, sino simplemente que no aparecía. Posibilidad. No, pero- No aparecía y posibilidad. Hasta desde los tiempos, por ejemplo, de computadora, que habían juegos de computadora antes de que llegaran todas estas consolas. Sí. En DOS, tú tenías que entrar, Ujú. o sea, los discos 7,5, Sí. 1 a 1 para poder jugar. Para poder instalar. Tenías que instalar a través de disquete. Sí. Con varias, tú sabes, como los CD. Parte sí, sí, 1, sí, parte sí. 2. Lo Mira, te- Pero no, eso lo era te di- hasta parte 20. Sí, sí, no, eso era un Windows, era un par de CD, un 3.0. No, y a veces nos quejamos de ahora de descargar una actualización. Sí. Son- Tú sabes que sí. ya todo ahora es descargué el juego, lo instalé ya a jugar. Pero Lo que antes era pasa- un Lo que proceso. pasa es que ha sido como una curva. Yo entiendo que, por ejemplo, pasamos de eso de estar instalando CD en la computadora, parte 1, parte 2, parte 20. Y después pasamos a estos videojuegos que tú colocabas tu CD o tu cinta y ya tú no tenías que hacer más nada. Tú sabes que eso también había un tema, porque eso obligaba al desarrollador a que ese cartucho o ese CD que no llevaba actualizaciones debe de salir íntegro y los controles de calidad eran más exigentes. No, Exacto. no te va a pasar como The Last of Us, PC, que Cyberpunk. Cyberpunk, que yo vamos a tirarlo y yo quiero mi cuarto de la preorden, yo quiero mi dinero y de allá para acá, oye, de allá para acá lo arreglamos. 700,000 actualizaciones, Sí. los beta que tú no podías hacer ni la Ujú. mitad de las cosas. Eso también ha mal acostumbrado un tanto la... Exacto. Entonces, A la industria en general, Ujú. que ellos ya dicen vamos a sacar el juego, cualquier error lo arreglamos en el proceso, porque antes era más difícil, por ejemplo, solucionar un error técnico cuando ya tú habías vendido miles de copias de un título. claro. Un Hacer error, cualquier arreglo de eso sería devolver las copias, porque tú no tienes la manera o la posibilidad de tú mandarle esa actualización directamente a la Yo consola. no recuerdo ningún juego que tuviese el nivel de roto que tú no lo puedas pasar. Por ejemplo, como el juego, como pasó con Callisto Protocol, que hubo una sección del juego que tú no podías pasar por el glitch que había. Bueno, yo en lo personal con ese juego que acabas de mencionar, no lo he terminado por esa misma dificultad y que cuando yo empezaba a jugar el juego, duraba que 2 horas jugándolo, me saltaba una actualización que habían tirado. Entonces Son era muchas. una actualización del juego completo. Pues tú me dices una actualización de 5 GB, 6 GB, corrigiendo cualquier tipo de error, pero una actualización de 60 GB, yo decía, esto es bárbaro. Entonces Sí, no era El juego completo. el Sí. juego completo. Recuerda que el juego completo. El Cuando juego es así, no es una actualización como tal, es el juego completo. La compilación del juego. Y es un juego que técnicamente, con un Se ve muy Real Engine 4, superó los esquemas. Eso se ve una película. Los sudores Sí, sí. del personaje principal, eso es increíble. Pero te digo,
me dio como desilusión jugar el juego porque no podía apreciarlo bien, porque cada vez que quería como empezarlo, tenía que bajar una actualización. Entonces ahora ese es un problema, que no tiran los juegos completos. Esa experiencia se la dañan al jugador. Sí, claro. Sí. Porque no, se crea una mala fama y automáticamente se descarta, el IP se afecta, ¿tú me entiendes? Porque ya de ahí, cuando tú ves una nueva versión de Callisto Protocol, tú lo vas a pensar. La primera salió con problemas. Dañan la experiencia del Y jugador. eso hasta los developers también tienen problemas. Pero, por ejemplo, ya ahora en estado actual, ¿verdad? Ya viéndolo de otro punto de vista, hablamos de cómo fuimos el primer vistazo. Pero ya, por ejemplo, en estado actual, ya conforme a las situaciones actuales y como las cosas han cambiado. Las posibilidades del gaming actualmente. ¿Cómo en ese sentido ustedes, por ejemplo, sienten esa experiencia que se contrasta de lo de antes a lo que es ahora, en el sentido de qué es lo que te engancha hoy día en términos de plataforma y videojuegos? Wow. Hay un tema ahí. Yo, por ejemplo, no salgo de Xbox. Y mire que yo tuve una muy buena temporada en Play. Okay. Y tuve también en PC. Pero después cuando yo, por ejemplo, entré en Xbox, no salgo de Xbox. Y nada, o sea, no voy a decir nada, porque yo he jugado varios juegos, pero que de Call of Duty, desde Call of Duty 1, siempre fija. Sí. En Call of Duty. Call of Duty, todo el tiempo. Yo lo he jugado en el celular, la aplicación de Call of Duty. En mobile, en PSP también, en Play, en Xbox, en todo. Realmente, tú sabes que eso es, Diego, también. El multiplayer es algo que, esa experiencia del compartir, porque mira qué pasa. Dice por ahí, ¿verdad? Que cuando tú sientes, vamos a decir, lo que te da, por ejemplo, con ese tipo de La juegos. satisfacción. Esa satisfacción, esa emoción, ese hype que te da ese tipo de juegos como Call of Duty, ¿verdad? Esa impresión. Esas son las cosas que te mantienen ahí. Yo recuerdo que nosotros jugábamos Call of Duty la 4. La 4, Modern Warfare 1. En el 360. ¿Tú te acuerdas que eso era uno lobby? Eso era... ¡Entra! Bueno, te puedo decir que en mi experiencia personal, yo no jugaba multijugador. No. Mi experiencia me encantaba jugar lo que era mi modo single player, que era la campaña, su historia. Yo con la campaña de cada Call of Duty la viví. Te puedo decir, uno de los juegos que más me encantó fue la Advance, y poca gente supo apreciarla. En lo personal, sí. En lo personal te digo, a mí me encantó la campaña. Con eso traje. Pero el multijugador le hizo mucha sombra. Pero y el internet. Porque también el tema del internet. Por eso no jugaba online. Porque el tema de las limitaciones que había con internet. Y ahora es que vemos esto de fibra óptica, pero antes el internet eso era terrible. Entonces tú tratar de jugar online con un pi de 900. Sí. 2 megas. Tal cosa, 3 megas. Eso no era fácil, ¿oíste? No, y descargar incluso un juego. Porque tú tenías el servicio en tu casa, digamos, de 1 megabyte, pero realmente recibía, ¿qué? Una actualización. 115 kilobytes por segundo tú descargabas. Sí. Yo recuerdo cuando en cosas de la PC, limitaciones que la PC tenía, pero uno no sabía de eso, de limitaciones, nada de eso. Tú decías, salió este juego, déjame descargarlo. Déjame dejarlo esta noche hasta mañana y en 2 días se va. Hasta mañana. Yo recuerdo yo duraba semanas con la PC prendida. Sí, porque eso depende. Y que no se vaya la luz. No, tú sabes. Yo apagaba el monitor. En la casa siempre yo decía, no, está apagado. El bombillito prendido. El bombillito prendido. Parpadeando. Chacho. Y no podían llamar. Bueno, la cuestión es que tú sabes que en el 360, cuando yo recuerdo igual que estuvimos jugando Call of Duty, la Modern Warfare 4, que realmente fue algo que enganchó bastante, habían limitaciones serias de temas de internet. Exacto. Eso era así. Y me pasó también con la World of War. También muchísimo. Oye, lo que yo más recuerdo de eso era yo lagueando, en verdad. Yo lagueando y el bullying. Oye, pero pon otro internet, paga el internet. Deja de robarte el internet colmado. Eso sí, pero en verdad el multiplayer sí tiene te da esa sensación. Esa sensación, exacto. Tú, por ejemplo, ahora yo utilizo mucho lo que es los camuflajes para premiarte como jugador. Tú conseguí oro, plata en tus armas. Y tú jugar en tu partida con tu oro, tú dices, por el sacrificio de yo jugar, de yo completar estos logros, tú sabes. Sí. Entonces esa satisfacción que tú sientes como jugador, incluso entre el grupo. No, porque eso es lo que hace el tú jugar online. Te acerca más a un grupo de personas que quizás nunca vas a ver,
pero que tú te sientes cómodo. Sí, porque claro. eso es lo que hace... Comparten el mismo hobby, la misma ficción. Sí. Y también tienen, por ejemplo, que como equipo, que cómo se complementan, cómo Exacto. va esto, tal cosa. Mira, está pasando esto y esta gente. Y más ahora. Eso fomenta mucho la estrategia, el trabajo en Sí, equipo. pero ven acá, una de las cosas que más me gusta de lo que hicieron ahora con Warzone 2.0, el chat de proximidad. El chat de proximidad es una de las cosas más divertidas que yo he visto porque yo recuerdo que siempre cuando hablamos así, uno empieza a decir que no, voy detrás de ti. O sea, tú Sí. hay gente que, por ejemplo, hay un trabajo psicológico que tú haces con la gente. Porque, por ejemplo, a mí me dan un hecho y yo le digo a los tigres, está bien, ven, puchéame. Y ya los tigres, espérate, pero ellos tienen que tener algo ahí. Sí. Esa conversación que tú tienes hasta con quien tú te topes y tiene algo positivo que te empareja hasta con el idioma, normalmente. Que yo vi incluso, escúchame que te interrumpa, un corto que decía cómo arruinar a un pro. Sabes que el tema de los pasos en el juego es muy importante para tú saber cuando con el chat de proximidad se ponían la a todo lo que da para que el otro no sintiera sí, los no lo pasos. escuchara. Si venía de la izquierda, derecha. Sí. Yo me topo con gente con música. Sí, gente con música. Con gente con música. Dios mío. Oye, y tú sabes que yo me topo con gente, yo tengo un par de capturas por ahí, de gente que andan conchando también. ¿Cómo Conchando. Yo me he topado gente en Warzone 2.0, conchando, que van, oye, ¿quiere una bola? No, amigo, ¿Y sí. en qué juegan? Se montan en un vehículo Y van recogiendo gente. y van recogiendo gente conchando. Ah, ok, Ay, ya. O sea, hay una ruta en Warzone. Oye, aguanta, no, friendly. ¿Para dónde tú vas? Voy para tal sitio. Ven, yo te llevo. Móntate. Y son samuráis. No rompen su palabra, no te matan. ¿Tú me entiendes? Pero eso pasa. Yo me curo. Sí, la interacción, de eso. aunque deben de arreglar el juego. Lo sientes roto. La expectativa, yo digo que uno tenía de Warzone 2.0 era revivir en sí Warzone normal con un nuevo mapa, porque cuando introdujeron lo que es Caldera, no, dañaron el juego totalmente. Entonces en esta nueva generación en consola implementaron el foque, felicidades, el campo de visualización, porque eso era una ventaja que tenían los de PC. Que tienen de PC, claro. Entonces ahora nos permiten a los de consola tener esa facilidad. Y yo siento que el juego, la movilidad la cambiaron, la arruinaron. En lo personal. Sí, claro. Tú sabes. Ya no es de que los pros, sí, había ese tema anteriormente, pero que ya el jugador, por ejemplo, la posibilidades técnicas del juego no hace el personaje lo que tú quieras hacer en el momento. Se siente como limitado. O sea, pero yo quiero ver cómo que tú juegas, yo quiero ver qué es lo que tú quieres hacer, porque en verdad, mira, por ejemplo, Paola, tú me dices cómo tú lo sientes. Pero, por ejemplo, cuando tú juegas 120 frames, porque la idea es, y es donde yo he visto que todo te apunta, es a integrar las comunidades, porque, por ejemplo, está la de PlayStation, la de Xbox, la de PC, y te dan la posibilidad de inclusive hasta conectarle un mouse y un teclado en el momento hasta que tú quieras, de que para que no haya ningún tipo de disparidad en términos competitivos. Está bien, el único problema que yo veo es que siempre llegan las herramientas, los hackers, los tigres de lejos que te tiran. Yo vi un streamer los otros de Dominicana, como con 6, 7 gente en vivo, y ella tenía un aimbot y ella no sabía usarlo bien, pero tenía un aimbot. ¿Tú me entiendes? Y ese tipo de cosas que se utilicen, Bueno, ese que te permita todavía el juego que no, aunque ellos utilizan, ¿cómo que se llama el sistema que ellos tienen? Ricochet. El Ricochet. No es eficaz realmente. No, es que el tema de los hackers en partidas de multijugador es un tema de no acabar, ya que como dicen, el que hizo la ley hizo la trampa. Lamentablemente siempre va a haber una puerta que un hacker pueda burlar cualquier tipo de seguridad. La implementación de que ellos, ok, están protegiendo esa parte se entiende, pero eso es un tema que es difícil de erradicar. Entonces, ¿qué te digo? Yo siento que es un tema no va a acabar, pero sí ellos están corrigiendo y trabajando para eso. Pero cuando te digo las limitaciones de movilidad, hicieron Warzone un juego más táctico. No sé si, bueno, como jugadores de PUBG, tú regularmente eras jugador de PUBG, tú sabes que PUBG es más táctico que frenético. Sí, claro. Y Warzone era todo lo contrario, era un juego más frenético. Sí, claro. Vamos a pusharlo. Sentí que te rompí placa, yo te voy arriba. Sí, claro. Pero ya ahora no, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ser más táctico, porque un tigre con un puntico de vida te mata. Sí, claro. Entonces tú no tienes movilidad de, por ejemplo, en Warzone 1, tú con un sniper. Todo un hecho. No, y tu movilidad, un tigre con una
una automática disparándote. Si tú te movías bien, no te daba una bala. Pero ahora es muy difícil que si tú te encontraste un tigre de frente y tú con un sniper, si estás muerto. No, si tú cogiste un open, tú estás muerto, Paola. Y entonces, ¿y tú? Tú estás bien. Tu experiencia como jugador en Warzone actual. Mi opinión por el lado de Warzone, más que el tema de la movilidad, yo creo que es más un tema, como tú dices, la táctica. Realmente el estilo de juego de Warzone 2.0 cambió. Yo lo veo interesante. Sí, es una nueva propuesta. Al final del día voy a seguir siendo fanática de Call of Duty. Pero sí, pero en temas de movilidad y que estrictamente, yo creo que el juego te está dando muchísimas más facilidades que antes. Por ejemplo, tú tienes ahora que tú puedes poner el sprint, el sprint. Tactical sprint. El tactical sprint, el otro que siempre está corriendo. Oye, cuando tú te tiras, yo no entiendo. Yo entendía que eso era una pendejada. De aquí a allá. Yo entendía que eso era una pendejada, pero me lo han hecho y yo a veces no le puedo dar a la gente. Exacto. Sí, no, y tú te puedes deslizar también con los pies, como que tú estás llegando a una base. Mira, algo que pidió mucho la comunidad y lo sigue pidiendo es el slide cancel. Sí, el slide cancel. Que nos mataron. Incluso, yo te digo la movilidad porque, por ejemplo, si tú te deslizas actualmente, tú no puedes apuntar. No. No, pero que hasta físicamente imposible. Pero antes se podía. Pero también, el tiempo de respuesta. Pero también es un tema. ¿No será para ponerlo un poquito más realista? Sí, yo entiendo que sí. Igual con el tema que tú dices de la movilidad, de que un sniper, obviamente, el peso físico real de un sniper y la movilidad que tú tienes con un sniper real es mucho más complicado que tú con un arma. Claro, eso sí. Porque de hecho, cuando tú te vas a mover, si te estás moviendo con una Light Machine o una Submachine, ellos tratan, porque ellos intentaron implementar lo que es el realismo y se entiende totalmente esa parte, pero te digo que muchos jugadores, y me incluyo en lo personal, nos gustaba esa experiencia de frenético, no importa el arma que tú tuvieras. Exacto. Es que Call of Duty era frenético. Es un juego arcade. Es un juego frenético, nunca era un juego tan táctico. Tú tienes que tener pendiente ahora la cantidad de municiones que tú tienes, el tipo de arma. No, pero el escándalo al principio de Warzone era que tú salías sin los chalecos y cuando tú recogías los chalecos no se te ponían automáticos. No se ponían automáticos. Ay, mi madre, que eso. Y que, por ejemplo, ahora ellos te dan la facilidad de que en el inventario tú puedes tener la placa que a ti se te dé la gana. Eso está muy chulo. Eso está muy cool. Porque antes tú te sentías limitado, que tú nada más podías tener 5 placas como máximo. Si te rompían varias veces el escudo, ya. Ya, sí. Ya. Eso tú sabes que también eso es algo que yo entiendo y también uno lo siente porque yo jugaba mucho más Warzone 1 que las 2 y realmente me acostumbré mucho y todas esas cosas tú las sientes. Cuando yo entré a Warzone 2 sentí todos esos cambios y realmente fue un break ahí. Y de hecho ellos ahora también que quitaron el chaleco, porque son cosas que normalmente todos quieren copiar. Exacto. Toma un poquito de aquí, lo que funciona de allá y etcétera. Es que todo está hecho. Lamentablemente todo está hecho. Tú no vas a encontrar nada que sea de que totalmente nuevo. Y anteriormente, ¿tú te acuerdas que estaban las mochilas? Y eso también daba muchísima ventaja. Yo andaba con 5, 4 Airstrike y qué sé yo, cuántas mil placas, cajas de placas. Entonces, esas son cosas también que daban cierta ventaja. O si tú te tirabas y conseguías un chaleco y el otro no, el otro tenía problemas. Exacto. Sí, andaba con 3 placas y el otro 3 placas versus 2 era un problema también. Entonces, ellos trataron de balancear un poquito eso y la comunidad ha ido escuchando y quizás hay cosas que ellos lo vayan organizando. Oye, espera todo eso cuando empiecen a meter más colores. Porque la cosa es que ellos empiezan a decir que todos somos soldados, después más tácticos, y después piensan que son vaqueros. Que salió la promoción de Burger King con el tigre con el poloche blanco de Burger King. Sí, es verdad. Sí. Mira, al inicio del juego. Yo compré combo de Burger King que se madre, y te regalaban doble equipete. Y yo mira, a ti no te llegó uno de los códigos, yo no te llegué a mandar. No. Yo repartí factura de Burger códigos. King, de códigos. Yo no. Te digo, yo no. Saca el personaje ahí. En verdad, por eso, igual que siento, o sea, por los cambios, porque hay un tema de cambio. Por eso no estoy jugando de que tantísimo Warzone 2.0. Sí, hay algunos de los tigres que jugamos. No, y que Warzone entró en un momento, como dicen, fundamental, básico, que fue en la pandemia. Warzone 1, todo el mundo estaba en casa, que quizás por eso fue esa fiebre tan grande que tuvo y el engagement que tuvo con la persona. Yo mismo no tenía PC cuando plena pandemia, yo dije, no, yo tengo que hacer con una consola, yo tengo que jugar Warzone. Yo recuerdo que yo entré en la temporada 3 de Warzone y después de ahí eso fue toda la noche, toque de queda.
Sí, Eso era sí. todo que de queda porque tú estabas en casa, no había otra cosa que hacer. Sí. Sí, Warzone tiene... lo que pasa es que Warzone, tú sabes, al todo el mundo abocarse a Battle Royale, que tú sabes que el papá de los Battle Royale es PUBG, Exacto. llega Fortnite y rompe. Pero Warzone también tiene esa necesidad de hacer un Battle Royale. Pero han salido muchísimos Battle Royale. Lo único que se mantienen así ahí. No, y es la esencia de cada uno de los Battle Royale. Porque Sí. Fortnite es más táctico y más para jugadores que premia al jugador que juega siempre. Porque en Fortnite yo digo que vale más la habilidad, ya sea para Sí. tú construir, pero eso tú lo ganas es jugando. Entonces Fortnite Ujú. te premia por tú ser un jugador constante. PUBG es para los jugadores más tácticos porque se basa más como en cómo tú manejas las armas, el Como inventario, tú. cómo tú manejas la zona. ¿Tú me Ujú, entiendes? ¿Cómo vas a entrar a la zona? ¿Cómo te manejas en el espacio en que estás? Warzone era un paradigma un poco diferente en el sentido de que era entra a jugar, tira tiro ahí. Todo. Dale para allá. Dale con todo. Tú Sí, sabes, eso- no te eso daba es. de que no te premiaba si tú eres un jugador fiel que jugaba siempre la saga. Implementó muchísimas cosas nuevas, innovadoras. Las armas, tú no importa que tú tenías en la mano y tú podías pelear con otro tigre que también han roto esa parte con lo tanto conocido meta. Sí, ¿Cuál es el meta de la semana? ¿Cuál es el meta del mes? Sí, Está sí, bien, sí. se entiende que ustedes tienen que balancear las armas y se supone que el arma nueva que ustedes tiren se va a estar vendiendo en la tienda y ustedes tienen que ganar dinero, pero contrale. Yo probé hace como 2 días. La hizo Genlo. Eso no se mueve. Pero oye, las manos que yo gano de Warzone son que yo mato un tigre y le cojo el lodado. Yo no sé qué él está jugando. Yo que veo todos los cuadritos amarillos, digo yo, esto es el final. Y si la veo con colores, Ay, no me la. qué No. Y yo cogí la hizo Genlock y no se mueve. Yo estaba sorprendido. Yo no, pero esto lo hacen. Entonces también yo digo esa parte también de los creadores de contenido, que yo digo dañan esa experiencia. Antes tú jugabas y era tú que descubrías cuál era el arma que más hacía efecto en el juego, pero ahora tú buscas mejor clase para jugar actualmente. Te dicen, mira, ponle esto, bájale esto, súbele esto, te explican todo. Eso no se va a acabar. Señora, Es que la gente no piensa en Señora, eso. lo que pasa es que en Warzone han puesto que tú tuneas las armas. O sea, tú Ujú. puedes cambiarle la precisión, que si el Ujú. recoil, que Tú te puedes aparece- topar Te aparece 7 el armas. gráfico. Te No, no, aparece el exacto. gráfico. Tú te puedes topar 7 armas, la misma arma 7 veces. Y tiene diferente performance. El recogido, el retroceso es uno, Sí. el apuntado es más lento, es más rápido, las balas hacen más daño. Tú sabes, Más entonces yo digo, rápida, es más rápida eso también. está bien, pero también han dañado esa experiencia, que era esa arma es la misma para todos. Sí, No va a sí, tener- sí, eso era como la M4 en el modo Warfare. Todo el mundo estaba claro Exacto. de que había. Eso Pero, lo seguro. y ya ahí estaba tu habilidad como jugador. Pero ahora también, y uno lo ve desde la otra perspectiva. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando tú juegas PUBG o el mismo Warzone ya hoy día, tú sabes de qué pata tú cojeas. Y tú sabes para qué tú das y para qué no das. Si tú andas con un team que no es bueno midiendo, tú sabes que tú tienes que moverte por otro lado. Sí, sí, sí. Si él sabe jugar más con sniper, si él sabe jugar con más RPD, si él es bueno puchando. Ese tipo de cosas. Entonces, el bullet velocity, lo único que no estoy de acuerdo es cuando ya le entran, por ejemplo, lo que son a veces tú disparas y las Ujú. ráfagas le ponen de que luz y vaina. Que La eso, dispersión. No, ok. que le ponen colores, El efecto. entonces tú ves de que el efecto, y eso en verdad te causa una sensación que realmente que es anticompetitiva, ¿tú me Exacto. entiendes? En Warzone 1 me molestaba horriblemente eso. Los rayitos. Sí, porque cuando te disparaban con un arma comprada en la tienda que tenía esos rayos, yo digo, ven acá, eso es pay to win. Tú estás pagando por. Tú no lo ves, tú no le puedes hacer counter, no te puedes fajar con él frente No, a no, es que frente. por las luces, al golpear el personaje, tú no logras ver ni siquiera de dónde es. Porque te marcan una franja roja, ok, izquierda o derecha, pero con tanto color en pantalla, tú no sabías Tú estabas distinguir si perdido, era- no había forma de reaccionar. Exacto. Pero es un tema, eso de los juegos actuales y esas actualizaciones. Esperamos que Warzone lo puedan seguir mejorando. Porque como Sí. ella dice, nosotros somos fieles, lamentablemente, a Call of Duty. Somos fieles. Y como yo digo siempre, o sea, tú te vas a mover donde tu comunidad se mueva. Exacto, Tú no vas a salir de un juego o algo si tu comunidad o tu coro está ahí. exacto. Tú sabes, eso es. Ahora, si te dicen, vamos a probar tal cosa, vamos a probar Destiny, vamos a probar tal cosa, tú vas para allá. Dame ver qué tal Destiny. Ah, pero mire, heavy. Ah, pero me gustó. A mí no, tal cosa. Y te queda, te mueve. O... Vamos a jugar, que eso es lo que hay. Sí, ¿no? Y todos los juegos tienen su temporada de clavo también. Así. Exacto. Hay que reconocerlo.
Call of Duty ha tenido sus temporadas. Sí, Sí, de muchas. bajas. Igual Muchas. Destiny también Muchas. ha tenido sus temporadas. Y rompiendo esa parte. ¿Verdad, primo? Usted no ha dicho nada. Sí, nada más está calladito. ¿Cómo El viste primo no eso? dice nada. ¿Cómo viste eso? Estaba bien, pero Paola tenía mucho. Sí, ¿verdad? Tú quieres Sí, escuchar a Paola, en verdad. No, que Paola es igual que yo. Ella un poquito, yo soy, aunque no sé, yo soy un poquito como reservado, como más, tú Sí, sabes. sí. Yo soy como los muchachitos, llego con vergüenza y después... Y después- Va chica soltando. chimba. Muchacha, ven para acá. Dale para acá, muchacha. No, y esto, como dicen, el primer video de prueba. Sí, sí, sí.